Y también hablaremos hasta de las sillas. La silla que no será tuya, sino que es del patrón que eventualmente te la está proporcionando para el desempeño de tu trabajo. Entonces, ahí tenemos estas obligaciones del patrón. También está obligado, obviamente, la obligación de recibir oportunamente el trabajo que desarrollaron sus teletrabajadores y pagarlos en los días, en la forma y fechas correspondientes. Entonces, esta segunda fracción es la que reviste obviamente el carácter de relación de trabajo completa, ¿no? Ahora, punto importante y es obviamente sujeto a amplio debate. El patrón está obligado a asumir el costo del trabajo, del teletrabajo en este caso, incluyendo el pago de los servicios de telecomunicación y la parte proporcional de electricidad. Y aquí viene lo interesante. Vamos a pensar que eventualmente, no por pandemia, sino que ya por el hecho de ser teletrabajador, te vamos a contratar a ti, no sé, Luis, te vamos a contratar como nuestro community manager. Entonces, tú puedes trabajar en casa o puedes venir aquí a la oficina, pero pues, ¿para qué te mueves? Entonces, tú puedes hacer la labor de community manager posicionándonos en redes sociales desde casa, pero tú vas a decir, bueno, pues es que lo que me pagas, es obviamente mi salario, pero necesito las herramientas indispensables para prestar mis servicios. Pues está la computadora. Oye, sí, pero pues le falta el internet. Y como lo voy a usar de alto consumo durante todo el día, pues aquí sería lo conveniente que tú lo pagaras, patrón. Y sí, lo establece así, porque dentro del costo tendría que asumirse el pago. Aquí no hay porcentaje, como lo veremos más adelante, por lo que es la electricidad, pero sí sería eventualmente que el patrón tuviese un enlace dedicado de internet exclusivamente para sus trabajadores. Puede ser que en tu casa entonces tengas 2 o más sistemas de internet en casa. Puedes tener tu módem con, no sé, con Easy, Total Play, todas esas que hay en estos momentos, Telmex y demás. Y el patrón contrata exclusivamente para tu casa esto. Ya será discusión de nuestros compañeros fiscalistas aquí en IMEFI, eventualmente cómo se acreditaría eso dentro de los costos de las empresas, la desubilidad y los demás aspectos interesantes, pero laboralmente es una obligación que queda a cargo del patrón. Por lo que hace a la electricidad, está el compromiso también de que el patrón asuma el costo de una parte proporcional de electricidad. Y creo que aquí es complicado, porque independientemente de que existen tarifas diferenciadas en todo el país, obviamente nos vamos a encontrar a cómo lo podemos medir. Quisiéramos pensar que eventualmente estos certificados de los productos de cuál es el consumo de eficiencia energética correspondiente podría ser un parámetro, pero yo creo que lo que deberá quedar en un momento dado es que eventualmente ya instalado el teletrabajador en casa, se pudiese hacer un ejercicio en el cual cuánto estaba pagando antes de tener que trabajar en casa con lo que estaría pagando con el nuevo recibo. Entonces podríamos ver ahí un impacto real en pesos y centavos de lo que le está costando trabajar en casa. Y en consecuencia es tal vez más objetivo poder establecer un pago proporcional por lo que hace a la electricidad. Tiene sus asegúnes, obviamente, porque las condiciones en este ejercicio son muy cambiantes. No olvidemos, las tarifas eventualmente sufren incrementos con relación a la temporada del año. Entonces, muy probablemente debería pensarse un esquema flexible sobre este concepto y también cómo se acreditaría eventualmente este pago proporcional. Mi punto de vista es que sería con los recibos correspondientes y el acuerdo que podía estar dentro del contrato o como un adendum al mismo. Entonces, esa será otra de las obligaciones que tendrá el patrón en materia de teletrabajo. Entonces, ya tenemos varias, ¿no? Entonces, en concreto, lo que ya le está costando es obviamente el equipo de cómputo, el proporcionarlo, instalarlo y encargarse de su mantenimiento y los costos que corresponderían al servicio de telecomunicaciones y la parte proporcional de electricidad, que son muy claros con relación a lo que debe ser. Ahora,
Esto es muy parecido al trabajo a domicilio, por eso que no hay una desvinculación total, pero sí se mantiene su respectiva autonomía. Deberá llevar el patrón, en este caso, un registro de los insumos entregados a las personas trabajadoras bajo la modalidad de teletrabajo. Esas son las preguntas que hay, amigo. Ok. Mira, ya hay más. No las había visto. Ok. Ahorita vamos a atenderlas, con todo gusto. Me quedé que de los insumos entregados a las personas bajo la ley de trabajo en cumplimiento de las disposiciones en materia de seguridad y salud en el trabajo establecidas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Déjenme decirles que en este momento lo que han señalado es exclusivamente por las sillas ergonómicas, entre otras cosas. Habrá que valorar las situaciones de luz y demás aspectos que serían concomitantes a esta obligación. Y antes de seguir con esto, permítanme ver, porque ya me hicieron ver que tenemos algunas otras preguntas. Y aquí me está preguntando Héctor Cruz, dice: supongo que tocaremos el tema del contrato de teletrabajo y la forma de cómo reembolsar o pagar los gastos de internet y electricidad. Sí, claro, es lo que estamos comentando precisamente. Muchas gracias, don Héctor. ¿Qué pasa si la empresa no quiere tener teletrabajadores? Nos pregunta Paola, pero debido a la pandemia tenemos permitido trabajar desde casa. En cuanto termine la pandemia, vamos a regresar a la oficina. Este sería, Paola, el concepto de reversibilidad. Y aquí vamos a establecer cuáles serían los conceptos en los cuales, por una situación ajena a la voluntad de las partes, se puede dar la figura del teletrabajo en caso de situación de emergencia y, en su caso, cómo procedería el regreso correspondiente. Y dice Priscila: si estamos todos desde casa y alguien trabaja desde otro país, ¿es permitido? Sí, también aquí eventualmente podría darse una situación interesante que no está expresamente señalada, pero que sería en este caso lo que sería derecho comparado que nos permitiría atender esta pregunta. Y me dice Paola, finalmente, me queda duda cuando dice más del 40% de tiempo es teletrabajo. La duda es, ¿a partir del 41% del tiempo ya se considera teletrabajo o desde el 40%? Sería desde el 41%. Por eso comentábamos que no era suficiente el ejemplo de dentro de una jornada de lunes a viernes que solamente trabajaras 2 días. Ahí es justamente el 40%. Sería un poco más. Por eso, la mejor forma desde mi punto de vista para considerar el tiempo efectivo sería con relación a la jornada semanal, atendiendo a si esta es diurna, nocturna o mixta. No olvidemos, eventualmente una jornada diurna de labores es de 8 horas, una jornada nocturna es de 7 y una jornada mixta es de 7.5 horas. Entonces sí, estamos viendo esta parte de del reembolso pago de internet y gastos, es lo que comentaba don Héctor Cruz. El establecimiento de me regreso nada más a esta parte, que la asunción de costos obviamente que deberá quedar definido dentro del propio contrato. No es lo ideal desde mi punto de vista, porque ahí podría quedar una obligación a cargo del patrón muy general y probablemente tendría variaciones o modificaciones con relación al tiempo. Aquí, desde mi punto de vista, podríamos manejarlo como un adendum al contrato y en este sentido podría establecerse un sistema en el cual existe un acuerdo con conocimiento cierto de que se recibió el recibo de la luz de un trabajador y ahí vino un incremento de tanto. Entonces ahí es donde podría determinarse la parte proporcional de electricidad. Por lo que hace al pago de servicio de telecomunicaciones, mi recomendación es que sea el contratante directamente el patrón, para que independientemente de que esté en un domicilio X, la factura directamente llegue con él y no tenga que ver nada el trabajador y siempre tenga el servicio correspondiente. Entonces, tal vez ahí la parte de electricidad es la que nos generaría un poquito más de problema en ese sentido. Y no sé si con esto, si luego me puede responder para ver si con esto ya quedó atendida la pregunta. Nos comentaban de el regreso a oficina, lo vamos a comentar en otro momento. Y si estamos todos desde la casa y alguien trabaja desde otro país, ¿es permitido? Miren, aquí debemos considerar, obviamente, volvemos a partir de la base de trabajo digno decente. ¿Cuál es la característica o la condición de la persona que está en otro país? Nacional, es una empresa, vamos a pensar, nosotros aquí en México somos una sucursal, la matriz está en otro lado. Eventualmente este tipo de esquemas nos podrían funcionar de acuerdo a la legislación correspondiente a la que se hubiese firmado el contrato de trabajo.
Entonces, aquí de que alguien trabaje desde otro país, ¿sí está permitido? Sí, sí está permitido. Eventualmente no es ajeno a a ningún mandato diverso dentro de la Ley Federal del Trabajo. Entonces no tendría mayor problema, siempre y cuando se cumplan los principios de respetos universales a los derechos humanos de los trabajadores. Entonces, nada más me quedaría al pendiente de si con esto ya quedó respondida las preguntas y para continuar sin ningún problema. Ok. Bueno, estábamos aquí de los insumos entregados a los teletrabajadores en cumplimiento de las disposiciones en materia de seguridad y salud en el trabajo. Un punto muy importante en lo que es el cumplimiento de, por ejemplo, de la norma 035, eventualmente pudiera ser las terapias que eventualmente ciertos trabajadores o trabajadoras lo tengan como la parte curativa del proceso que están viviendo. Eventualmente el patrón deberá continuar con la proporción de estos eventualmente insumos en ese sentido, ¿no? Pareciera que nada más lo único es cuidar la silla, pero la silla ergonómica que te voy a dar para que en el trabajo que estés desempeñando no tengas mala postura y a la larga esto genere un riesgo de trabajo. Entonces podrían ser otros elementos importantes para su desarrollo. Y un punto también muy relevante, que será también obligación del patrón, son implementar los mecanismos que preserven la seguridad de la información y datos utilizados por las personas trabajadoras en la modalidad de teletrabajo. Ya vemos que es uno de los elementos más importantes, el cuidado de la información. Entonces, aquí la pregunta que deberíamos hacernos, más allá de otra cosa, es, patrón, tu información va a estar fuera de tu control, fuera del centro de trabajo. ¿Qué debes hacer para garantizar el adecuado manejo, tratamiento de la información? Si fuera mi caso, eventualmente quisiera pensar que dentro del equipo que te estoy proporcionando hay la posibilidad de que lo que hayas trabajado el día de hoy se pueda recuperar. Es decir, todos estos mecanismos de almacenamiento en la nube, por ejemplo, podrían, bajo los esquemas que tú determines como patrón, permitir eventualmente una pérdida de información. Pero no olvidemos también la parte donde hay piratería. Nuestro país es un alto consumidor de piratería. Bueno, pues entonces considerar que las licencias deben, como lo debe ser, estar perfectamente legales, validadas y demás. Pensar eventualmente en sistemas de seguridad que a través de un antivirus, un firewall y demás elementos de seguridad, contar con esta protección en tiempo real, eventualmente. En la medida de lo posible, si así lo consideras, esta seguridad de la información que está dentro de un equipo, si es necesario anclarlo, considerar esta parte. Viene diciembre, tal vez algunas personas salgan, dejen la computadora en la casa, regresen 3 días después y descubran una sorpresa muy mala, ¿no? ¿Existe teletrabajo? No existe teletrabajo, ha pasado. Entonces, una serie de mecanismos que se podrían tomar para eso, establecimiento de protocolos, por ejemplo, el trabajo les digo, en almacenamiento en nube, eventualmente medios físicos, que estos medios, por ejemplo, pudiéramos tener un teletrabajador que tiene un disco duro, por ejemplo, y al momento de presentarse al centro de trabajo, realice la descarga correspondiente. Podría ser un mecanismo regular como protocolo para el cuidado de información, y todos los que eventualmente determinen los patrones. Ahora sí que ellos tendrán la obligación de implementar esos mecanismos y los trabajadores obedecerlos. Aquí lo que podría darse en muchos casos es que se utilice el equipo para algo que no es lo estrictamente contratado. No olvidemos, el hecho de que estés en casa es precisamente seguir trabajando. No utilizar los medios, las herramientas de trabajo para fines diferentes. Es decir, no utilices la computadora para meterte a Instagram, a Facebook, a cualquiera de esas aplicaciones, porque estaríamos en primera ante una falta de probidad, de honradez. Pero en segunda, estás comprometiendo la información del patrón. Entonces, esa parte donde tenemos que tener mucho cuidado y los protocolos correspondientes.
Déjenme ver si hay otra pregunta.